huir de ti me consumes. Donde sea que vaya nunca me pierdes. No puedo escapar ni mirar atrás. Eres todo lo que necesito. De mi corazón eres el latido. Y nada me puede separar de ti. Nada me puede apartar de tu amor. Aún en el huracán y la tormenta, es tu amor que me cautivó para siempre. Estoy cautivado y firme y estoy en tu promesa. Y no puedo comprender tu grandeza. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
Dios les bendiga grandemente. Para nosotros es una bendición que una vez más podamos alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Nosotros somos la Iglesia Bautista Voz del Altísimo. Nos gusta alabar a Dios, nos gusta cantar, nos gusta oír su palabra. De esa forma nos llenamos de la presencia de nuestro Dios. Bienvenido a este momento de adoración. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Hay un pasaje, hay una historia en este pasaje de la palabra que va a edificar y va a bendecir nuestras vidas. Dice así la palabra de nuestro Dios allá en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Léalo junto conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Pues damos gracias a Dios porque Él sigue tocando corazones, sigue cambiando vidas, y vamos a cantar y alabar el nombre de nuestro Dios a través de este coro que nos recuerda que el Señor Jesús es bueno, porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia
Es muy importante que todos nosotros, los seres humanos, podamos conocer el mensaje de la palabra de nuestro Dios, lo que contiene la santa palabra de nuestro Dios. En la Biblia vamos a encontrar palabras de bendición, palabras de salvación, palabras de fortaleza, de ánimo para la vida de todo aquel que se acerca seriamente a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero responder a aquella pregunta: ¿cómo comenzar de nuevo? ¿Cómo comenzar de nuevo a la luz de las Sagradas Escrituras? Y vamos a meditar en el pasaje de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Quiero invitarles a que abran esta porción de la palabra de nuestro Dios. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Vamos a inspirarnos a través de esta historia, de este encuentro que hubo entre un ciego llamado Bartimeo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la historia de un milagro, la historia del mover de nuestro Dios en la vida del ser humano. Si ya tienes abierta la palabra del Señor en esta porción, permíteme leer lo que contiene esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra de nuestro Dios: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Permítame hacer una oración. Padre, nos hemos acercado a tu palabra. Tenemos un corazón dispuesto para meditar en el contenido de este mensaje. Buscamos tu ayuda, buscamos tu dirección para que seamos bendecidos al estudiarla, para que al escucharla y al meditar en ella podamos llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu sabiduría y salir de este momento de meditación edificados, bendiciendo tu glorioso nombre. Nos ponemos a tu control, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Esta meditación de la palabra de nuestro Dios tiene como propósito mostrar el camino de cómo comenzar de nuevo. Hay ocasiones en la vida que sentimos que necesitamos comenzar de nuevo. Quizás hay muchas personas que están anhelando reiniciar su vida matrimonial. Después de varios errores, después de varias equivocaciones, anhelan comenzar de nuevo. Hay muchos papás, después de ver que sus hijos ya crecieron, cómo anhelan en su corazón volver a comenzar desde que ellos eran niños o eran bebés. Y hay ese gran anhelo de comenzar de nuevo en el trabajo, en la escuela y en cualquier cosa donde sentimos que hemos fallado o que nos hemos equivocado. Esta meditación va dirigida a todas aquellas personas que no se conforman con lo que son o con lo que han logrado en su vida. Están buscando crecer y madurar en su vida. Muchas personas han intentado cambiar, han intentado ser diferentes, pero se sienten frustrados, se sienten fracasados porque lo han intentado varias veces. Y siempre que lo han intentado han tropezado en los mismos hábitos que los han llevado a la ruina o a cometer equivocaciones y errores en su vida. Hay muchas personas que se sienten atadas a malos hábitos, a malas costumbres, que andan por la vida lastimando, hiriendo a las personas que les aman. Saben internamente que necesitan cambiar. Algunos lo han intentado,
pero no lo han logrado. Por esa razón, en esta hora, quisiera compartir ese tema, cómo comenzar de nuevo. Cómo comenzar de nuevo a la luz de las Escrituras. Y encontramos en la Biblia esta historia de este encuentro que hubo entre Bartimeo y nuestro Señor Jesucristo. Esta es una historia que nos presenta el proceso, paso a paso, lo que todo ser humano necesita para comenzar de nuevo. Cómo lograr ser bendecidos y que Dios nos dé su protección, su dirección para comenzar de nuevo en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestros estudios, en toda circunstancia podemos comenzar de nuevo. Así es que comencemos el estudio de la palabra de nuestro Dios conociendo quién fue Bartimeo. Conozcamos a este personaje que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es importante conocer la vida de Bartimeo para poder saber de dónde Dios lo levantó. ¿Cuál era la condición en la cual se encontraba? Y vamos a encontrar en esta historia que si había alguien aquí en la tierra que necesitaba comenzar de nuevo, reiniciar de nuevo, era Bartimeo. Y que esta historia pueda impulsarnos y motivarnos a buscar a nuestro Dios para comenzar de nuevo. Dice el versículo 46 de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí está la presentación de vida, su carta de presentación de Bartimeo. Y lo primero que resalta en este versículo de la palabra de nuestro Dios es que Bartimeo era ciego. Así es que estamos hablando de la vida de alguien que no podía mirar, que no tenía la facultad de contemplar la creación de nuestro Dios. Qué gran bendición es poder gozar con la vista, poder levantarse cada mañana, mirar la creación, mirar lo que amamos, mirar nuestra familia y contemplar la grandeza de la vida. Es una gran bendición poder mirar, y este hombre no tenía ese privilegio de poder contemplar la creación de Dios y contemplar todo lo que estaba a su alrededor. Era una persona que, como ciego, necesitaba forzosamente que las personas pudieran ayudarle. Él dependía de otras personas. Una persona que no puede mirar es una persona dependiente en muchas áreas de su vida. Es muy cierto que muchas personas ciegas pueden y se esfuerzan para poder realizar su vida lo más que pueden, pero siempre terminan por necesitar la ayuda de otras personas. Y esta era la vida de Bartimeo, una vida dependiente de otras personas. Otra cosa más que nos dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios es que Bartimeo tenía una familia. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Aquí nos está diciendo que Bartimeo no era una persona huérfana, era una persona que tenía un padre, y su padre se llamaba Timeo. Yo quisiera en este momento resaltar que cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, este personaje se encontraba solo, se encontraba pidiendo limosna, se encontraba en una condición precaria. ¿Dónde estaba su familia? No lo sabemos. ¿Dónde estaban sus seres queridos? No lo sabemos. Él se encontraba solo. Probablemente sus padres hayan muerto para poder estar solo, o probablemente fue abandonado, fue despreciado, no lo valoraron y lo dejaron en la calle. No sabemos su situación, pero indudablemente se encontraba solo en la vida. Y esta es una situación que agrava nuestra condición. Aparte de ser ciego, este hombre se encontraba solo. Qué triste la situación de Bartimeo. Indudablemente, este hombre era un hombre que necesitaba comenzar una nueva vida
totalmente diferente. Otra condición más en el cual se encontraba Bartimeo, aparte de ser ciego, de estar solo, dice la palabra de nuestro Dios que él se encontraba mendigando. Dice al final del versículo 46 que estaba sentado junto al camino mendigando. Era una persona que vivía de las limosnas. Era una persona que necesitaba que las personas le pudieran regalar algo para poder comer, para poder sobrevivir. Esta era la triste condición de este hombre que le faltaba la vista. He conocido a mucha gente que les hace falta algo en sus vidas. He conocido a muchas personas que no pueden hablar, que no pueden oír o no pueden ver, pero han sido acobijados por sus seres queridos. Han encontrado el apoyo de su papá, de su mamá, de su familia y se encuentran en casa. Bartimeo no era esa persona, no tenía esa familia. Bartimeo estaba en las calles y estaba pidiendo limosna porque nadie lo había acobijado, porque nadie estaba con él. Él estaba sobreviviendo por sus propias fuerzas. Esta es la vida triste de este hombre. Pero hay algo más triste que encuentro en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Es algo que nos debe hacer considerar que Bartimeo realmente necesitaba comenzar de nuevo. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús, cuando estaba saliendo con sus discípulos de Jericó, se encontró con Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino. Aquí nos está dando un detalle muy interesante y creo que es el detalle más triste que encontramos de la vida de Bartimeo. Dice que él estaba sentado junto al camino. Cabe aclarar que Bartimeo no estaba sentado en el camino. Quiero que te imagines lo siguiente. ¿Qué significa estar sentado junto al camino? Imagínate un camino. Probablemente piensas que Bartimeo estaba sentado en la banqueta del camino. Quiero decirte que las costumbres judías, en el tiempo en que se desarrolló este pasaje de la palabra de nuestro Dios, los judíos tenían por costumbre hacer una vereda a 3-4 metros al lado del camino. Así es que estaba el camino, imagínate el camino, y después de 3-4 metros hacer una vereda. Esa vereda era para que lo caminaran las personas enfermas de enfermedades contagiosas. En aquel entonces era la lepra. Ahí deberían caminar las personas que padecían de esta terrible enfermedad de la lepra. Y Bartimeo estaba sentado en ese camino o en esa vereda. Eso significa que en algún momento de la vida alguien marginó a Bartimeo. Alguien pensó que no era digno de caminar en el camino, que a él le correspondía caminar el camino donde estaban los enfermos. Así es que él era menospreciado, no era valorado, era estimado en nada. Y no solamente los que caminaban junto al camino eran los enfermos. La historia bíblica nos dice que ahí caminaban las gentes que se consideraban pecadores. Ahí marginaban a las personas de segunda o tercera clase. Y mucha de esa marginación eran solamente complejos que tenían los seres humanos, porque ahí enviaban a las personas pecadoras, a las personas que habían cometido adulterio, a las personas que vivían en fornicación, a las personas que vivían en pecado. También los confinaban a vivir en ese camino o a transitar ese camino. Y alguien se le ocurrió enviar en ese camino a Bartimeo, a una persona que realmente su problema era que no podía mirar. Le estaban complicando la vida. Realmente esto es muy triste. Era una persona ciega, abandonada por la familia, solo, mendigando, pidiendo limosna. Pero también era marginado y menospreciado, no era valorado. Esta es la triste historia de Bartimeo. Esta es la condición de donde Bartimeo fue levantado por el poder de nuestro Dios. Cómo el milagro de la transformación de nuestro Dios pudo crear en Bartimeo una vida totalmente distinta. Así es que vamos en este momento a estudiar el proceso
de cómo Bartimeo logró comenzar de nuevo. Para comenzar de nuevo, Bartimeo aprovechó la oportunidad de que Jesús estaba cerca. Bartimeo aprovechó esa oportunidad de que Jesús iba pasando justamente ahí, en el camino, ahí cerca de donde Bartimeo pedía limosnas. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí está Bartimeo aprovechando las oportunidades que le presentaba la vida. ¿Qué probabilidad había de que Jesús volviera a pasar por ese camino? Déjame darte un dato muy importante. Esta historia de la palabra de nuestro Dios se desarrolló unos días antes que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Eso significa que esta fue la última vez que nuestro Señor Jesucristo pasó por Jericó. Fue el último encuentro que iba a tener Bartimeo con nuestro Señor Jesucristo. Y Bartimeo tuvo un detalle importante en su vida. Él aprovechó la oportunidad de que Jesús iba pasando por ahí. Empezó a clamar y empezó a gritar y a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Debemos nosotros saber que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Cuando pienses en Dios, quiero que sepas que Dios constantemente nos da la oportunidad para ser bendecidos, para ser transformados. Nos da la oportunidad de lograr alcanzar en nuestra vida esa renovación y transformación, ese cambio que estamos anhelando en nosotros. Tenemos la oportunidad que Dios nos da para poder lograrlo en nuestra vida. Yo quiero que pienses en esto. Cuando pienses en Dios, piensa que Dios es un Dios de oportunidades. Yo creo que toda persona debe tener el privilegio de conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y usted debe de aprovechar la oportunidad que Dios te da, que la vida te da, para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que hoy es un excelente día para poder comenzar de nuevo. Hoy es una excelente oportunidad que Dios te está dando para volver a comenzar. Mientras muchos están enfermos en los hospitales, nosotros estamos gozando de salud y muchos estamos en casa. Es una gran bendición, es una oportunidad que Dios nos da para poder buscar su rostro libremente. Así es que, en primer lugar, Bartimeo aprovechó la oportunidad de que Jesús iba pasando por ahí. En segundo lugar, para comenzar de nuevo, Bartimeo pidió la ayuda de nuestro Dios. Algo curioso con el cual comienza el versículo 47, dice lo siguiente: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice este pasaje: y oyendo que era Jesús Nazareno. Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Él oía perfectamente. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno. Aquí vemos a un ciego con una gran facultad. Él sabía escuchar. Hay una expresión de nuestro Señor Jesucristo que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Así es que no todos los que oímos tenemos la facultad de entender, analizar y discernir lo que estamos escuchando. Bartimeo fue una de esas personas que desarrolló muy bien la habilidad de escuchar correctamente. No sé cuántas veces Bartimeo escuchó las historias que se contaban de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántas veces Bartimeo oyó hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y cabe aclarar que las personas ciegas en aquel entonces no tenían el privilegio de ir a la escuela. Así es que Bartimeo era una persona que no podía leer ni escribir.
pero encontramos esa gran facultad de que él podía escuchar correctamente y reflexionaba en todo lo que escuchaba. En este pasaje encontramos una gran confesión de Bartimeo. Él había armado una imagen de quién era Jesús, de todo lo que él había escuchado a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de todas las historias que le habían contado acerca de Jesús. Él llegó a la siguiente conclusión: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no podía mirar con los ojos físicos, pero él miraba con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Y él, aunque no podía mirar y contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, él sí sabía quién era nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una expresión del Antiguo Testamento. Esta es una expresión de quién era nuestro Señor Jesucristo. Él era el Redentor, el Mesías, el prometido del Padre, que venía a brindar salvación a los seres humanos. Y Bartimeo está reconociendo perfectamente quién era y quién es nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos a Bartimeo reconociendo quién era Jesús. Y cuando él lo reconoció, le pidió la ayuda. Hijo de David, ten misericordia de mí. Este es un acto de humildad, es una expresión de humillación delante del Todopoderoso. Qué gran facultad tuvo Bartimeo dentro de todas sus limitaciones, carencias, de todo lo que no tenía, de todas sus imposibilidades con el cual tenía en la vida. Él tenía una cualidad importante. Él sabía humillarse delante del Creador. Yo creo que aquí aprendemos nosotros algo muy importante en nuestras vidas. Tenemos que aprender a clamar a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Muchos de nosotros nos estamos destruyendo, nos estamos acabando poco a poco. Nuestro matrimonio se va deteriorando. Estamos perdiendo a nuestros hijos, pero no somos capaces de clamar a nuestro Dios y pedirle su ayuda. Es importante que podamos entender que lo que nos impide hacer esto es nuestro orgullo, es nuestro ego de no reconocer que realmente necesitamos que el poder de nuestro Dios venga sobre nosotros y transforme fuertemente, grandiosamente la vida de cada uno de nosotros. Esto es lo que Bartimeo hizo para comenzar de nuevo. Esto es la vida de un hombre que le faltaban muchas cosas, pero tenía la humildad de pedir la ayuda a nuestro Dios. Quiero invitarte, quiero motivarte, que no esperes a que tu vida se destruya, a que no esperes a perder a tus hijos, perder tu matrimonio, perder tu trabajo, perder tu empresa, tu negocio, para poder clamar a Dios. Hoy es tiempo de poder humillarnos delante del Señor, buscar su rostro y reconocer que necesito en mi corazón, en mi vida, en mi familia, la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que hizo Bartimeo, pedir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, quisiera decirte que para comenzar de nuevo, Bartimeo superó los obstáculos. Hoy vine a decirte que a través de nuestro Señor Jesucristo, tú puedes comenzar de nuevo. Debes aprovechar la oportunidad que Dios te da, que la vida te da, ahora que puedes acercarte a Dios. Debes pedir la ayuda de Dios. Pero también quiero decirte que probablemente puedas encontrarte obstáculos, impedimento, que te haga difícil el acercarte a Dios. Fíjate que Bartimeo probablemente no le fue fácil. Ya hemos estudiado que Bartimeo era una persona ciega que para todo necesitaba ayuda. Y dice que él clamó y pidió ayuda a nuestro Dios. Voy a leer desde el versículo 47 y versículo 48 que dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí está el obstáculo que tuvo este hombre.
Dice que cuando él clamaba por ayuda a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dice que la gente lo callaba. Me he preguntado, ¿qué pasaba por la mente de estas personas? ¿Qué tipo de corazón tenían para poder callar a Bartimeo? Para impedirle que él fuera sanado por nuestro Señor Jesucristo, para que él gozara del milagro que podía hacerle nuestro Señor Jesucristo. No, encontramos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios corazones duros, corazones insensibles, que fueron personas que pusieron el obstáculo para que este hombre no lograra comenzar de nuevo. Pero dice que este hombre tuvo la facultad de ser más grande que su obstáculo, de ser más fuerte que su impedimento. Dice la palabra de nuestro Dios, y muchos le reprendían para que se callase. Muchos le reprendían. No dice que 2, 3 le reprendían, dice que muchos. Y a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él caminaba y predicaba la palabra de nuestro Dios, la Biblia registra que le seguían entre 3,000, 4,000, 5,000 personas. Pensemos en 3,000 personas. ¿Cuánto es mucho de 3,000 personas? Probablemente 100, 200, 300. Bueno, tómate la idea y date cuenta que no eran 2 o 3 las personas que callaban a Bartimeo. Realmente podían ser cientos de personas que impedían que Bartimeo gritara, lo callaban. Pero dice que cuando la gente callaba a Bartimeo, dice que él clamaba mucho más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántos de los que en este momento me están escuchando han clamado por ayuda. Insiste, por favor, no te detengas, no te rindas. Probablemente vas a encontrar obstáculos o impedimentos. Probablemente no va a ser fácil que puedas lograr entrar en el proceso para comenzar de nuevo, pero no desistas, no rindas, no te rindas. Busca la bendición de nuestro Dios y supera todo obstáculo que puedas enfrentar en la vida. Pero no te detengas. Si ya pensaste en iniciar o ya comenzaste este proceso, no te detengas, por favor. Si en algún momento de tu vida recibiste a Jesús en tu corazón y decidiste comenzar de nuevo, y hoy estás desanimado, y hoy sientes que no puedes, no te detengas, no te rindas. Y a usted, que probablemente todavía no ha iniciado, pero quiere animarse a iniciar de nuevo, cuando te topes con obstáculos, no te rindas. Pensemos siempre en el resultado, en los frutos que vamos a lograr cuando nosotros realmente logremos abrazar el poder, la misericordia, la gracia de nuestro Dios en nuestra vida. Así es que, en tercer lugar, Bartimeo tuvo que superar toda clase de impedimentos. En el proceso, para comenzar de nuevo, encontramos un principio importante. Después que Bartimeo clamó a nuestro Señor Jesucristo, él logró que nuestro Señor Jesucristo se detuviera, le pusiera atención y él pudiera hablar con él. El cuarto principio que debemos nosotros tener muy en cuenta acerca de nuestro Dios es que siempre que nos acerquemos a Dios, Dios va a superar nuestras expectativas. Dice la palabra de nuestro Dios, voy a leer a partir del versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Qué gran escena tenemos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Por fin a Bartimeo la vida le estaba iluminando. Por fin la vida le estaba tratando bien a Bartimeo. Por primera vez su exclamación, sus ruegos tuvo fruto. Nuestro Señor Jesucristo le estaba poniendo atención.
Jesús se detuvo, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Es muy claro lo que Bartimeo deseaba. El propósito era claro, él quería volver a mirar. Dios siempre va a superar nuestra expectativa. Toma en cuenta esto. Bartimeo fue por un solo milagro para su vida. Pero cuando continúo leyendo la palabra de nuestro Dios, encuentro que nuestro Señor Jesucristo le hizo más que un solo milagro. Él clamó, Él pidió la ayuda de nuestro Dios, superó los obstáculos, ya estaba frente a nuestro Señor, le pidió recibir la vista y nuestro Señor Jesucristo le dio la vista. Pero también le dio más regalos que él necesitaba en su vida. Dice la palabra de nuestro Dios, versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El versículo 52 nos presenta 3 milagros de nuestro Señor Jesucristo para la vida de Bartimeo. Él fue por un milagro y el Señor Jesucristo le hizo más milagros que quizás él no pensaba obtener en su vida, pero él fue bendecido. La gracia, la misericordia de nuestro Dios reposó sobre su vida. Dice el versículo 42, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate que Jesús, antes de poder darle la vista, Jesús primeramente lo salvó. Probablemente usted está deseando tener la fuerza de parte de nuestro Dios para comenzar de nuevo, porque quieres mejorar tu matrimonio, quieres que tus hijos vuelvan a casa, quieres recuperar a tus hijos, recuperar tu empleo, tu trabajo. Pero antes de todo eso, hay algo grandioso que Dios va a hacer en tu vida. Antes de cambiar lo que está alrededor en tu vida, primeramente va a cambiar tu corazón. Primeramente te va a transformar y te va a regalar la salvación. Dice que Bartimeo fue para recibir la vista, pero primeramente él fue salvo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Segundo milagro, recobró la vista. Ahora sí, recibió lo que estaba buscando. Yo quiero que sepas que lo primero que Jesús va a hacer en tu vida es cambiarte y transformarte a ti. Y después va a ser el milagro de cambiar todo lo que está a tu alrededor, como tu matrimonio, como tus hijos, tu trabajo, tu escuela, tus estudios, todo lo que deseas, cambios y renovaciones, restauraciones y comenzar de nuevo. Jesús lo va a hacer, pero primeramente te va a perdonar, te va a restaurar, te va a salvar y va a darte la salvación. Y el tercer milagro que encuentro es un milagro importante. ¿Te das cuenta que en el versículo 46 comenzó diciendo que Bartimeo estaba sentado junto al camino? ¿Y por qué estaba junto al camino? Porque él no era digno de estar en el camino. Lo habían marginado. Y dice la palabra de nuestro Dios que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le regresó la dignidad en la vida. Si él se sentía frustrado, fracasado, si él sentía que no valía nada, ahora Jesús le había restaurado su autoestima. ¿Por qué? Porque le permitió estar en el camino donde caminaban todas las personas. Ahora él era digno de caminar ese camino. Dice al final de este versículo, y después que recobró la vista, seguía a Jesús en el camino. Y es lo que hace Jesús cuando muchos de nosotros sentimos que no somos dignos, nos sentimos no valorados, nos sentimos frustrados, fracasados, andamos por la vida deprimidos, andamos estresados, andamos con un sentimiento de amargura, de soledad. Jesús va a regresar esa dignidad a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo y va a permitir que ahora sí andemos el camino donde caminan los hijos de nuestro Dios. Y seguía a Jesús en el camino. Tuvo la bendición de caminar
junto con nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la nueva vida para comenzar de nuevo, comenzar caminando al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esto es realmente la renovación, la restauración que Cristo quiere ofrecerte para tu vida. Que camines junto a Él. Hay una expresión del Señor Jesucristo que me hace pensar en esta expresión de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice al final, y seguía a Jesús en el camino. Fíjate que el Señor Jesús, después que lo salvó y lo sanó, el Señor Jesús le dio una indicación: Bartimeo, ahora que te he salvado y que has recobrado la vista, te doy la libertad de que te vayas. Pero dice que Bartimeo no se fue. Bartimeo se quedó y caminó con nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Señor Jesucristo, junto a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos hace pensar en algo. Bartimeo fue obediente o desobediente al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo: vete, pero él no se fue. Pareciera que él equivocó la indicación que le dio nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que él desobedeció a la indicación. Sin embargo, después de analizar por qué nuestro Señor Jesucristo lo salvaría, lo sanaría y lo despidió. Porque aquí hay un principio importante. Seguir a nuestro Señor Jesucristo no es por imposición, es por gratitud. Así es que el Señor Jesucristo le dijo: Bartimeo, te voy a salvar, te voy a sanar, vas a mirar, pero quiero decirte que puedes irte. No te sientas en la necesidad, en la obligación de caminar conmigo. Sin embargo, Bartimeo se quedó, aunque él fue libre para caminar, para irse. Él decidió quedarse porque tuvo gratitud en su corazón. Por esa razón, nosotros, los que hoy asistimos a la iglesia, leemos la palabra del Señor, oramos, todo eso hacemos por gratitud que Él nos ha salvado, nos ha bendecido, nos ha restaurado, nos ha permitido comenzar de nuevo. Este es el proceso que caminó Bartimeo para poder comenzar una vida nueva, una vida totalmente restaurada por nuestro Dios, una vida en la cual fue diferente. Su historia de Bartimeo es diferente al final de cómo él comenzó. Quiero invitarte en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo que des este paso de fe en tu vida. Si anhelas comenzar de nuevo, si anhelas ser diferente, si estás buscando en tu vida realmente cambiar, crecer, madurar en la vida, no sabes cómo. Aquí están las indicaciones de la palabra de nuestro Dios que encontramos en el encuentro que tuvo Bartimeo con nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita buscar la ayuda del Señor. Invite a Jesús a su corazón. Pídale a Jesús que venga y entre a morar en tu corazón. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que mis equivocaciones me han llevado a muchos fracasos, a muchos errores en la vida. Pero Señor, en este momento yo deseo comenzar de nuevo y busco tu ayuda. Ven a mi corazón, transforma mi vida. Si quieres hacer esto en tu corazón, haz una oración conmigo. Pide la ayuda de Dios. Busquemos la ayuda de Dios. Ora conmigo. Padre, en este momento, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te buscamos porque necesitamos que vengas a cambiar toda nuestra vida. Te pedimos perdón porque reconocemos que muchos de nuestros fracasos son productos de nuestros errores y nuestros pecados. Perdónanos, límpianos. Hoy te recibimos en nuestro corazón. Entra en nuestra vida. Te rogamos, por favor, que a través de tu nueva dirección, por tu Santo Espíritu, me concedas comenzar de nuevo. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Dios te bendiga. Damos gracias a Dios porque Dios sigue obrando, Dios sigue Amén. haciendo milagros y es una bendición que en Cristo Jesús podamos tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y vamos a recordar este hermoso coro que habla de la gran noticia, esa noticia que Dios nos da de que Él perdona nuestros pecados y puede transformar nuestras vidas. Cantemos este coro. Estoy contento porque hoy he recibido la noticia más feliz de mi existir. Me han dicho que alguien pagó mis deudas, que hoy puedo abandonar esta prisión y que el hombre que aportó todo el dinero me espera esta noche a cenar. Es un rey, es dueño del universo. Su mansión es un palacio de cristal, pero quedan todavía prisioneros que quisieran hoy su deuda liquidar. Necesitan que les den esta noticia y su alma puedan hoy justificar. Lo que hay que hacer, Lo que hay que hacer es rendirse a Él, es rendirse a Él, dejar que Él viva en nuestro corazón. Tú le debes pedir, tú le debes pedir que abogue por ti. que abogue por ti. Él está queriendo darte libertad. Lo que hay que hacer, Lo que hay que hacer es rendirse a Él, es rendirse a Él, dejar que Él viva en nuestro corazón. Tú le debes pedir, Tú le debes pedir que abogue por ti. que abogue por ti. Él está queriendo darte libertad. Estoy contento porque hoy he recibido la noticia más feliz de mi existir. Me han dicho que alguien pagó mis deudas, que hoy puedo abandonar esta prisión. Lo que hay que hacer, Lo que hay que hacer es rendirse a Él, es rendirse a Él, dejar que Él viva en nuestro corazón. tú le debes pedir, Tú le debes pedir que abogue por ti. que abogue por ti. Él está queriendo darte libertad. Lo que hay que hacer, Lo que hay que hacer es rendirse a Él, es rendirse a Él, dejar que Él viva en nuestro corazón. tú le debes pedir, Tú le debes pedir que abogue por ti. que abogue por ti. Él está queriendo darte libertad. Lo que hay que hacer, es rendirse a Él, dejar que Él viva en nuestro corazón. Tú le debes pedir que abogue por ti. Él está queriendo darte libertad.
Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él nos ha rescatado. Él ha pagado el precio que nosotros deberíamos pagar. Vamos a orar para dar finalizado este tiempo de oración, a este tiempo en el cual hemos venido a adorar a nuestro Dios y a escuchar su palabra. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, porque tú has venido, Señor, porque tú pagaste nuestra deuda, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es rendirnos a ti, Señor. Es dejar que tú vengas a nuestro corazón y mores en él, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por dar vida eterna. Porque hasta este momento, Señor, tú estás dispuesto a cambiar la vida, Señor, que se pone en tus manos, Padre. Por favor, permite que cada oyente pueda comprender, Señor, que necesitamos rendirnos a ti, Señor, para que haya un cambio verdadero en nuestras vidas y creer, Señor, que tú nos ayudas a comenzar de nuevo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada hermano de la iglesia. Bendice, Padre Celestial, a cada miembro, Señor, que podamos alabarte, podamos glorificar tu nombre, Señor, pero también podamos predicar tu palabra, Señor, llevar esta gran noticia, Padre Celestial. Sigue bendiciendo la vida de cada enfermo, Señor, sigue bendiciendo la vida, por favor, Señor, de aquellas personas que salen a trabajar, Señor, de aquellas personas especialmente, Señor, que están más cerca de esta situación, de esta contingencia, Padre. Te pedimos que tú los protejas, que tú los bendigas, Padre Celestial, y que seas con nosotros, Padre Santo, para que a cada momento de nuestra vida, a cada día, Señor, de nuestro caminar, podamos hacerlo glorificando tu nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús ponemos todas estas cosas. Amén. Amén. Señor, me los bendiga. Esperemos poder haber sido de bendición y que pues usted pueda ir y compartir la palabra de nuestro Dios. Amén.